Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy traigo un mazo de Historic, el cual ya traje en su tiempo, pero que ahora encima lo he mejorado, ¿ok? Este mazo sí que es cierto que en su momento dio mucho por saco. No por nada, es que básicamente jugamos las partidas y las ganamos fácilmente, ¿ok? Y de hecho muy hardcore el cómo las ganamos, ¿ok? Y hoy, bueno, pues vamos a jugar de nuevo esta Monogreen Ram con Nissa, con Ulamog, con tronchos gigantes y con básicamente Ulamog turno 4, que es lo que hacíamos, ¿ok? Era súper... literalmente era asqueroso el mazo. Y bueno, hubo veces en las cuales ganamos todas las partidas, quedamos invictos. Y había veces en las que hicimos Ulamog turno 4. Eso es totalmente increíble, ¿ok? O sea, te exilio 2 tierras, tengo un 10-10 que es indestructible y que con 2 socios que te pegue, pues te vas a exiliar la biblioteca y vas a perder por dequeo, ¿ok? Es básicamente asqueroso el mazo y encima ahora está mejorado. ¿Recordáis que antes llevamos, por ejemplo, un hechizo, un conjuro que nos permitía buscar 2 bosques en la biblioteca, ¿ok? Y teníamos Nissa hacia otras cositas. El caso, lo he sustituido porque, bueno, lo ponía en la mano, no en el campo de batalla, así que, bueno, queremos hacer Nissa turno 3, eso es lo importante. He metido 4 refugios del sauce de Lovera. Me diréis, ¿por qué no metes un bicho que en vez de esto, bueno, pues haga la misma función? Porque si encantamos con esto un bosque, con Nissa enderezando ese mismo bosque podemos agregar doble maná, ¿ok? Y eso creedme que es la bomba. Es decir, sería, no sé si estaría bien, pero bueno, si tenemos Nissa sería agregar 3 manás con ese bosque que está encantado con el refugio, enderezarlo y agregar otra vez 3 maná, ¿ok? Serían 6 manás en el turno, está muy bien este mini combo. Y aparte tenemos, bueno, pues también el Fociano War, obviamente, y una copia de Nissa más. La última vez llevamos 3 copias de Nissa, porque claro, son legendarias, ¿no? Pero es que Nissa es la base del mazo, ¿ok? Nissa son 4 por. Es legendaria, me da totalmente igual. 4 por obligatorias. Y obviamente también he metido a la Madland, nueva Madland de, bueno, cualidad de la Hydra en este caso, que básicamente es de Forgotten Realms, ¿ok? Es una tierra que no puedes buscarte de ninguna forma, pero claro, es que si logras agregar mucho maná, como es este mazo, pues la conviertes en una mucho y metes la hostia del siglo con ella. Vamos a jugar al mazo y vamos a ver qué tal va en este nuevo Story. Recordad, bueno, pues que Story ha cambiado un poquito desde la última vez que jugamos el mazo. Recuerda suscribirte aquí arriba, ¿ok? Un mini porcentaje de lo hace, ¿ok? Muy pequeño porcentaje lo hace. Y bueno, pues si tú te suscribes, pues me harías un gran favor, ¿ok? Formar parte de ese pequeño porcentaje. Y aparte no te pierdes mazacos como estos. Y dígame en los comentarios, bueno, pues qué cambio le harías tú o qué carta le meterías. Siempre está bien saberlo. Ok, no hay Nissa, pero bueno, tenemos para robar carta y quizás en esos turnos, que estamos robando cartas, vuelva Nissa, ¿ok? Bueno, vuelva no, que venga Nissa, ¿ok? Es lo que puede que pase. Voy a hacer de hecho refugio, bueno, turno 1 voy a ser básicamente el mejor, ¿no? Que hay ahora mismo en, digamos. Tampoco diría eso, de hecho el Januar es mucho mejor, pero la DD, por ejemplo, te da ese maná permanente, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, Januar sí que es más peligroso por el tema de que, por ejemplo, te lo pueden matar, ¿ok? Es decir, es clásico de Historic, o bueno, de cualquier formato en el que esté cualquier bicho de turno 1 que dé maná, que hagas, que dé maná pero bien, ¿ok? No esté intimidado con esperas. Que dé maná y haga, bueno, pues en respuesta a choque o en respuesta a Lightning Ball, cualquier cosa pero te maten, ¿ok? Es muy normal que eso suceda. Así que, claro, este bicho pues tiene un plus, ¿ok? Gracias a ello. De hecho, mira, voy a pegar de uno. Voy a sacrificarlo creo al final del turno. No tengo otra cosa que hacer. Y me rampeo ya para el siguiente turno. Tendré 4 manás. O sea, si robo Nissa no caería Nissa. Claro, sería turno 2. Tendré que robar tierra, en general. O sea, si robo Nissa no estaría mal tampoco, pero tendré que robar tierra. Es turno 2 nuestro. Antes de yo, peto esto. Claro que Nissa solamente cae si haces turno 1 ramp. O sea, ramp, por ejemplo, Januar, ¿ok? Turno 1 ramp, turno 2 cualquier tipo de ramp, o turno 2 tiene que ser cualquier tipo de ramp, para hacer Nissa turno 3. Pero vaya, que en el canal, como he dicho, lo hemos hecho ya, ¿ok? No es tan difícil hacerlo, lo hemos hecho ya en el canal. Bajo tierra, perfecto. Tengo tierras de sobra, así que no me importa. Y Visionario Januar. Visionario Januar, que me encanta la carta esta, por el tema de que roba carta y encima te rampea para los siguientes turnos. Me encanta. Ya hacer también diría de Nuka Invierno. Al fin y al cabo, que haga una ira no me importa mucho. No tengo bichos importantes. No me importa para nada, la verdad. Así que haga lo que quiera. No me importa. Doy turno y punto. Y así, por ejemplo, este mazo va así hasta encontrar o Nissa o encontrar también unas cartas que, bueno, permiten tutorearnos bichos gigantes, básicamente. O encontrar los propios bichos gigantes, ¿ok? Así de simple. Mira, aquí tenemos un ejemplo. Está jugando una especie de Sultai, ¿ok? Sultai puede ser Control Sultai Midrange. Es un mazo que se jugaba antes en Historic, pero claro, últimamente con lo que ha pasado en Historic, con todo el pool que han metido, ya no se ve nada. Sin embargo, puede ser, ¿ok? Que siga estando ahí, que se siga jugándolo, quién sabe. Así que bueno, hay que andar con un poquito de cuidado. Con pies de plomo. Son 5, tengo 6 maná entre comillas en total, claro. Pero creo... puedo hacer Cultivate, en este caso. Eso contra esta, bueno, pues adelante.
buscar 2 tierras y ya me las quito de en medio. Aparte también eso, al rampearte en este mazo te vas quitando tierras de en medio, por lo que es más improbable que las robes. Eso ahí, esto aquí, voy a bajar tierra, obviamente. Y creo que voy a hacer otro cultivate, ¿no? O sea, tengo ahora mismo 4, 5, 6, 7 manás. Si me lo mata yo no lo tengo. Y 8 si hiciera cultivate, por ejemplo. 8 si hiciera cultivate, siguiente turno. No, si me mata el bicho tendría 7 solamente. Pero siguiente turno tendría 8. Vale, no está mal, la verdad. Creo que podemos tirar para adelante, En vez de hacer lo mejor de buscarme más tierras, voy a pegar. Con el día de Nuka Invierno, claro. Y con el otro voy a buscarme un troncho gigante. Por ejemplo, Ulamog. Con Ulamog, sí, incluso Ulamog es muy bueno. Mira, entrado, perfecto. Ulamog, aunque me lo contrarreste, me encanta porque puedo exiliar las tierras, ¿ok? Con eso a mí me vale. Me basta y me sobra, tío. Ulamog, para adelante. Incluso podemos jugar. Ahora que lo pienso, si el oponente lleva mucho counter, que no tengo ni idea. No tengo ni puta idea qué mazo está jugando. Pero si lleva mucho counter. Oh, Dios mío. Pues va a entrar Ulamog. Va a entrar Ulamog, Yo que él correría. Pero bastante, ¿eh? Bastante. Cuando digo eso es bastante. Ok, 5 tierras por su parte. Ya serían las tierras azules en este caso. Pues si no tiene cualquier devolver la mano de mierda, pues ya no lo juega. Bueno, en verdad, no puedo jugarlo mismo. Muy hábil de mi parte. El tiempo que yo soy igual mazo. Voy a robar carta, entonces. Con uno de ellos. No está mal, ya no voy a jugarlo por mí mismo. Yo creo que me sobran tierras ahora mismo. Bueno, depende. A ver. Cultivate. Me busco aún más tierras, si cabe. Perfecto. ¿He tenido el Androp en este turno? Sí. O sea, 8 por aquí, 9. Vale. Sería pegar solamente con estos de aquí. Y bueno, pues en su turno petaré la tira de Nuka Invierno. Esto porque lo hago así, no bajo a lo mejor otro Jaguar o bajo el visionario Jaguar. Básicamente por mantener, ok, el mana, lo que viene siendo, pues que no me mate algún bicho, que no sea como eso, un Jaguar que me pueda matar, ok, sino que tener las tierras permanentes en mesa y llegar a jugar Ulamog. Sea contrarrestado o no sea contrarrestado, que pueda asiliarle tierras, eso es lo que quiero. Con eso me vale. Ok. Creo que con esto por mí, ¿vale? ¿No? O sea, no me importa mucho. A ver, me va a pero me siga no. Me va a matar los bichos, me va a barrer la mesa, sí que es cierto. Pero que no es para tanto, la verdad. O sea, pase lo que pase. Busco tierra, girada, perfecto. Tengo ya 9 en mi turno 10. Y me lo tomo con la mesa, ¿no? Se gana 3 viditas, a 21. Pues es que el encantamiento no me importa. O sea, no me importa mucho por ahora. ¿Para qué quiero exiliárselo, no? Quiero exiliar las tierras, sobre todo las azules. No quiero que tenga ningún, como he dicho antes, de volver a la mano, ninguna cosa del estilo. Exilio esta y esta. 4 manas solamente. 4 manas. Si tiene alguna forma, ¿cómo puedo exiliarlo? No sé verificar si es cierto. Puede hacerle cositas, la verdad. Puede hacer cosas contra un gnomo. Puede tener cosas, la verdad. Es indestructible, por cierto. Es un bicharraco enorme, pero es eso, puede tener cositas. No es tontería. Vale. Ok, roba carta. ¿Está buscando alguna respuesta? Puede ser. Pues vaya, me da turno. Estamos interesados, ya Ulamog puede pegar. A menos que devuelva la mano, que haga cualquier cosa, va a pegar. Ahí está, activa la habilidad, que es lo que quiero. Y se quedan 27 cartas. Sí, es una especie de Sultai Control, ok. O sea, el mazo este ya dejó de ser, funcional en historia hace mucho tiempo. Pero no sé por qué lo juega. La verdad, de hecho esto es estándar, es casi todo estándar. Es todo estándar, literalmente. Casi todo, excepto las tierras, los triomas. Es casi todo estándar. Ok, así de simple. Vale, de hecho está buscando quizás, puede estar buscando esta carta, por cierto. Puede estar buscando esta carta de aquí, Extinction Event. Y si no ha jugado antes es que no tiene en la mano. Es decir, si puede llevar a lo mejor 3 copias, mazos de este estilo suelen llevar 3 copias o algunos 4 copias. O sea, de 2 a 4 copias. Y una ya está exiliada. Que me exilie en general los bichos de coste par, bueno, no me importa mucho teniendo lo que tengo en mesa. Pero si es cierto que me exilie esto me duele, me dolería bastante. Voy a darle turno. Lo dicho, ahora mismo, bueno, pues está ahí básicamente para tener letal, ¿no? O sea, si mi turno a lo mejor tiene removal, quién sabe. Voy a bajar un Jaguar. Voy a bajar un Jaguar, por mi parte, ¿verdad? Fallo mío. Ok. Más tierra, es lo único que le vale, básicamente hacer eso. Y si pegamos otra vez, ya la partida está fuera. 5 cartas en la biblioteca no da tiempo. Sigo robando, Ya no creo que tenga nada. Es muy raro el concede. Qué asco de mazo, tío. Es que Monogreen Ram es un mazo que ahora mismo no está en el metajuego ni puta coña. Que sí, que eso no está en el metajuego ni History.
Pero es increíble el puto mazo, ¿eh? O sea, a mí me da asco, me da asquito. O sea, como no juegues contra un mazo agresivo, o un mazo muy controlado de estos rasposos, que te esté contrarrestando o jodiendo toda la partida, no te gana, tío. No hay forma humana de que te gane. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que el mazo incluso hemos salido mal, pero ha ganado. Así de simple, ha ganado. Y podéis llevar más Ulamog yo, ¿eh? Podéis llevar, por ejemplo, sí, es que no tengo más comodines, ¿ok? Pero podéis llevar, por ejemplo, 2 Ulamog más, porque son, al fin y al cabo, aunque sean legendarios, jugar un Ulamog más y reventar en las tierras, tío, exiliar las tierras, es una baza flipante, tío. Es una baza que mola un montón. O, por ejemplo, cuando te exilian un Ulamog o hace cualquier cosa para quitárselo en medio y le juegas otro, ya el oponente es que se queda un poquito mirando la pared, ¿no? Son cosas que pasan, vaya. Así que bueno, 3 o 4 Lamox si tenéis, irían bien en el mazo. Es lo que tiene. Este mazo es, yo lo llamaría combo incluso, ¿ok? No es una RAM, es un mazo de combo. Cuando tienes las piezas de combo, gana y punto. Así de simple. Por eso, por ejemplo, llevamos 4 Nisas. Porque Nisa al fin y al cabo te da toda la vidilla, ¿no? Te da todo el juego, que es lo que te hace falta. Y Ulamog pasa lo mismo. Lo que pasa es que Ulamog no tengo 4 copias. Tengo 2. ¿Qué le vamos a hacer? Suscríbete. Y eso, vamos a otra partida. Y a ver, pues ya seguimos teniendo la misma suerte, ¿no? Depende, bueno, depende de suerte tampoco. A ver, no es que dependa de suerte, sino que depende de que robes o de que, por ejemplo, hagas mulligan hasta que tengas forma de encontrar las wincons, ¿ok? Una mano, por ejemplo, con 3 tierras y Janowar, Cultivate, hasta ahí es una mano en general malilla, ¿ok? Yo me quedé la mano de antes porque tenía para robar carta, que me siendo los bichos estos, los Janowar Visionary, ¿ok? Me quedé con esa mano porque tenía esas cartas, si no, no me llegaba a caer a la mano. No me la quedaba, lo digo en serio. Porque no tenía para robar. Y esta mano sí es quedable. Bueno. No, pues no es quedable. Al comienzo. Y dame un turno 1. Turno 1 no jugamos. Mulligan. Eso sí, la curva hay que tenerla, ¿eh? La curva importante. Me le queda la mano. Me gusta la mano. No está mal, la verdad. Y con todo el peso de mi alma, Ulamog te tiene que ir. Ulamog que no... Ahora mismo no puedes jugarlo, tío. O la diría de... Vale. Se va a ir de Se va a ir por el tema de que no tenemos tanto Landrop para aprovecharla. Y creo que ahora mismo pues vamos a ocupar esos turnos en hacer refugios Axelovera. Goblin es un mazo muy rápido. Cuidadito también con él. Puede que esta me la gane, porque no tenemos ningún bicho, nada que hacer al principio. Y Goblin es un mazo muy rápido, tío. Es un mazo que, bueno, pues mete hostias como panes, ¿no? En nada. Cacique Trasgo de tercer turno y pues al parque, básicamente. No está mal el robo. Es una tierra, al fin y al cabo. Encanto aquí, obviamente. Y ya con Nisa, si tú tenemos 4 manas, ¿ok? Maná para hacer quizás Cultivate. No, para hacer Cultivate no, para hacer Refugios Azulopera en otra tierra. Y con esa misma tierra... no daría, tío, el maná, ¿no? No daría maná. No es más suficiente. No daría, tío. Es una putada. Muxus en la mano. Madre de Dios. Este otro mazo que es increíble, el del oponente. Goblins es un mazo que también flipa. Está saco, tío. Es un mazo asqueroso. Asqueroso. No lo digo en serio. Ah, no, pues sí, no daría maná. Soy subnormal. Soy subnormal. Sí. Soy subnormal, la verdad. Pero ¿qué me conviene, tío? O sea, ¿me conviene? Si enderezo la tierra... Bueno, sí que es cierto que con Nisa... Estaba pensando en poner todo a una tierra, pero si con Nisa convierto en bicho, tengo el riesgo de que me mate ese bicho, ¿ok? Es la única putada. Voy a hacer Vision en Janowar, por si tengo que bloquear, o chumbloquear, mejor dicho, prefiero quedarme vivo, tío. Ojalá, prefiero quedarme vivo. Ok. Quién sabe, a lo mejor conseguimos ganar la partida, ¿eh? No lo sé. Muxus se puede jugarlo. Ahí está, sacrifica un montón de goblins, que es cierto, pero bueno, le vale la pena, obviamente. Y ahora hay que rezar, cruzar los dedos muy fuerte para que no encuentre nada peligroso. Mucho bicho. Eso es lo que no me gusta de esto. Me hace daño. Cuidándome los dedos me hace daño. No hay lord de por medio, pero son mucho bicho. Oh, no, tío. Así que tanto. Si hay lord de por medio. Si había lord. Falsa alarma, tío. Si había lord de por medio. Y la hostia chica. ¿Esto arrollaba? No. Menos mal que no arrolla. Pero es una hostia increíble, ¿eh? ¿Qué va a pasar al daño? Tengo que hacer cálculos, si no, no puedo jugar bien. Tengo que hacer cálculos. Si no, tú no tenemos básicamente para hacer Nisa, tapeando Visión de Janowar, tapeando la Tierra Madland, tapeando Bosque Normal, son 3 y esto 5. Si hay que cargar maná, me doy... O sea, es mucho maná, pero no creo que me dé para tirar para adelante, ¿ok? No lo sé, no tengo ni puta idea. Qué hostia asusta, tío. Da miedo, ¿eh? Da miedo, la verdad, lo digo en serio.
Creo que me veo regado a bloquear. Aunque me duela, me veo regado, tío. Es que me muero. En serio, me da algo, Vale, ok. Pasan 6. Es una buena opción también. Esta partida la veo mal, Esta partida de mal en peor. Intentamos llegar a Ulamog. Y Ulamog está lejos. Está lejos de aquí. Está, bueno, pues lejitos de casa, ¿no? Como quien dice. Ok, eso por ahí. Me pregunto por qué no he jugado antes eso. Ay, me hace 9 daños a la cabeza. ¡Hostias, compazo! Claro, los bichos que entraron en el turno. Porque Musu se ha pegado en el turno, tío. ¡Hostia puta! ¡Pero qué combo, niño! Pero madre mía, me ha reventado. Me va a reventar la cabeza. Me va a reventar la cabeza, otra me me queda. Me va a reventar la puta cabeza. Nisa. Bueno, está ahí para hacer lo que puede. La chavala, otra cosa no tiene. Y... más uno aquí. Muertísimos, Me encanta ese puto mazo. Me encanta el mazo de Goblins. O sea, flipante. Me encanta. Lo digo en serio, me encanta. Ya de turno. A ver si yo qué sé. Si no pega. Tengo suerte y no pega. Y no sé, pues hacer algo, ¿no? A ver, legión... No, perdón. Fisco evidente. Por favor, tapean que te... Ah, bueno, me hace un daño a la cabeza. Soy gilipollas. Es un normal, coño, y con un daño le varía. Y yo ya intentando rezando, no. Con un daño con cualquier goblin le varía. Muy buena adquisición, por cierto, ese lore al mazo de goblins. Lo estoy pensando y en verdad sí que... me encanta, me encanta. ¿Veis? Como no nos salga en agro de esta forma, pero agro, que esto ha sido agro de verdad. En turno 3 Muxus, tócate los cojones. Pues como no salgan así, literalmente no ganan, ¿ok? Así de simple. Hemos estado a un turno, que hemos tenido que bloquear con el Januar Visionary, a un turno de poder jugar un Ulamog. A un turno. Y Ulamog era te exilio Muxus, te exilio los dos lore y ya no haces nada a la partida. Es simple, es muy simple, ¿ok? Así. Bueno, por lo menos hasta aquí el vídeo. Espero te haya gustado. Es un vídeo cortito, no quería hacerlo muy largo, ¿ok? Y bueno, pues eso. Dale mucho al vídeo, al canal, suscríbete, comenta, compártelo. Dale mucho al canal de todo. Y bueno, pues recuerda que te puedes hacer miembro del canal, ¿ok? Estoy viendo contenido que es adicional, ¿ok? Más privado, sí que es cierto, no mal penséis, por favor. Básicamente contenido hablando de mi vida, de mis hábitos al grabar y todo eso. Por ejemplo, eso fue el último vídeo. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo, porque no tengo nada más que decir. Adiós.